establecer y mantener un altar familiar? No podemos negar que Dios ha sido bueno, ha sido fiel y su misericordia ha sido una constante indudable en nuestras familias. Dios ha sellado un pacto con su iglesia por medio del Espíritu Santo. De la misma forma, ha sellado un pacto matrimonial para asegurar la estabilidad y el honor de la familia. Acompáñenos este viernes 27 de noviembre a nuestra última noche de oración de este año, a las 8 p.m. a través de nuestras redes. Recuerde que estamos orando simultáneamente por las peticiones. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto y un placer que nuevamente estén con nosotros en este culto de miércoles en familia. Le damos gracias a Dios porque podemos alabarle, podemos bendecirle todavía así en línea, pero muy prontamente también vamos a estar los miércoles adorando al Señor en casa, igual que los domingos. Así que, hermano, le animo a orar y anímese, venga, visítenos los domingos. Siempre vamos a tener las medidas de seguridad para que todos podamos adorar a Dios con tranquilidad, con paz y sin ningún riesgo. Y de ese Dios de paz, a ese Dios de paz, a ese Señor de paz queremos adorar y queremos alabar y decir que Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que, hermanos, acompáñenos a alabar al Señor con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Gracias, Señor, por la paz que nos das, porque tú eres príncipe de paz y por eso te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Cante con nosotros, hermanos. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte. Sobre el trono celestial siempre reinará. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte. Sobre el trono celestial siempre reinará. Sentado en majestad, suyo es el reino por los siglos y por la eternidad. Su luz de gloria brillará. Digamos, admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz, admirable, admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte. Sobre el trono celestial siempre reinará. Con poder y autoridad, su Dios y mi Dios, nuestro Dios venció a la muerte. Sobre el trono celestial siempre reinará. Sentado en majestad, suyo es el reino por los siglos y por la eternidad. Su luz de gloria brillará. Cante con nosotros, admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable, admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe, la última vez, admirable, admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz, príncipe de paz, príncipe de paz, admirable. Amén, tú eres admirable, Señor, príncipe de paz. Amén y amén.
Te damos gracias, Señor, por esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo nosotros, tus hijos, podemos llegar a comprender. Hermano, le animo y le invito a poder cantar este himno al Príncipe de Paz. Diga con nosotros: en el seno de mi alma una dulce quietud se difunde, embargando mi ser. Una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Y cantemos juntos y digamos: paz, cuán dulce paz. Paz, oh paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser con sus ondas de amor celestial. Digamos una vez más: paz, paz, cuán dulce paz. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. A usted y a mí, a todos nosotros, yo le ruego que inunde por siempre mi ser con sus ondas de amor celestial. Yo le ruego que inunde, yo le ruego que inunde por siempre mi ser con sus ondas de amor celestial. Amén, amén. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que usted puede vivir y la que yo puedo vivir en Cristo, porque Él está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén y amén. Nuestro Señor Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Él no la da como el mundo la ofrece o la da. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Él es nuestro refugio. ¿Por qué no cantamos juntos este hermoso canto y decimos: dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador? Él es nuestro aliento, Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio, dulce refugio en la tormenta, en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él le alienta, Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio
Es Jesucristo el Salvador. Él me alienta. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Digamos la última vez, es Jesucristo. Es Jesucristo el Salvador. Amén. Él es nuestro Salvador. Amén. Hemos alabado al Señor. Alistemos nuestro corazón para aprender de su palabra. Prepare su Biblia y escuchemos lo que Él nos quiere decir hoy. Mis queridos hermanos y amigos que se conectan con nosotros a esta transmisión, qué bueno es que cada día miércoles podamos reunirnos para exaltar el nombre del Señor juntos, el poder aprender también de sus palabras, y qué bueno es que podamos aprender en esta comunión y en esta comunidad que tenemos. Quisiera compartirles un poco brevemente, antes de ver lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar, una experiencia que a mí me pasó hace algunos años. Recuerdo que todavía mi hijo Diego estaba muy pequeño, Sofía pues tenía como 3 años, y en cierta ocasión, en otra iglesia donde nos congregábamos, pues nos invitaron a predicar a unos 15 años. Y yo recuerdo que dentro de mi trabajo, esos eran unos momentos un poco difíciles económicos. Yo no tenía mucho dinero para echarle combustible al vehículo, pero aún así dijimos, bueno, vamos a apoyarlos. Donde fuimos a estos 15 años era ya por Mariona, ¿verdad? En una colonia así un poco complicada. Pues nos acompañaron varios hermanos de la iglesia y fuimos hacia allá, y pues fue un tiempo muy bonito en el cual pudimos predicar de la palabra del Señor y pudimos compartir con las personas que allí estaban. Y cuando veníamos ya de regreso, de retorno hacia nuestros hogares, yo recuerdo que yo decía, bueno, tengo poco combustible, y aún así hay algunos hermanos que me dijeron, hermano, ¿nos puede dar jalón, verdad? Y pues como conociéndome algunos de ustedes, pues no sabemos decir que no, ¿verdad? Les dijimos, está bien, hermanos, y nos tuvimos que ir hacia el centro de San Salvador en mi microbús lleno de hermanos. Y cuando ya veníamos en el camino, recuerdo que empezaba a querer llover, ¿verdad? Empezaba la situación climatológica, estaba también similar a los días que hemos pasado. Y recuerdo que cuando íbamos ya de camino hacia el centro, viniendo allí donde está el Diario de Hoy, saliendo para la Juan Pablo II y el centro, ya llegando a la intersección de la Juan Pablo II, pues de repente solamente vi una luz, y de repente un carro salió de una de esas calles y nos impactó, pero venía a una velocidad bastante grande. Recuerdo que ese vehículo que nos impactó nos pegó en la llanta de adelante del carro, y hizo que nos metiéramos casi a una casa que estaba ahí. Botamos un poste, el poste nos cayó encima del vehículo. Gracias a Dios no pasó a más, solo fueron daños materiales, pero una de las cosas que más me marcó de esa situación que pudimos vivir es que mi esposa iba a la par mía,
Y mis hijos pequeños todavía, pues ahí venían. Gracias a Dios ellos resultaron ilesos. Mi esposa tenía unos pequeños golpecitos en su cintura. Mi hijo se reventó su boquita y mi hija pues lloraba, ¿verdad? Al ver la confusión. Y realmente yo me sentí bastante asustado porque yo dije, Señor, ¿qué nos pasó, verdad? Básicamente el carro estaba bien dañado. El otro vehículo también prácticamente el carro estaba destruido. Cuando nos bajamos y yo solo pude ver a una muchacha que estaba dentro del otro vehículo, estaba llorando, ¿verdad? Afligida, y pues ella dijo, los maté, decía. Pero realmente, gracias a Dios, Dios nos guardó en esa ocasión. Y recuerdo bien palpablemente que mi hijo tuvo una reacción como de enojo. Mi hijo tenía como 7 años, mi hijo Diego, y tuvo una reacción como de enojo y me decía, papá, Dios no nos quiere. Y yo lo que hice es calmarlo y decirle, ¿y por qué, hijo, Dios no nos quiere? Porque él me decía, imagínate, venimos de predicar su palabra y mira lo que nos pasa. Y bueno, yo solo recuerdo que Dios puso esas palabras en mi mente y en mi boca, de decirle, mira, hijo, ¿tenés tus piecitos? Sí, me decía él. ¿Tenés tus manitas? Sí, aquí las tengo. Entonces Dios nos ama porque no nos pasó nada. Y yo lo que hice, me recuerdo que puse una radio cristiana, empezó a sonar una alabanza y pues yo les dije, quédense aquí en el carro y yo voy a ver cómo salimos. Y gracias a Dios, pues eso tranquilizó a mi hijo y Dios empezó a permitir que todo lo que parecía algo malo, Dios lo iba transformando a bien, ¿verdad? Porque como les repito al inicio de la historia que les contaba, pues eran situaciones bien difíciles, no tenía yo dinero ni para echarle combustible el día siguiente al vehículo. Yo recuerdo que también tenía unas llantitas que ya querían nuevas y yo no tenía. Y yo solo recuerdo que Dios, para no hacerles muy larga la historia, Dios transformó toda esta situación después en bendición. Gracias a Dios el seguro pudo cubrir los costos de la reparación del vehículo. Gracias a Dios el hombre con el cual yo tuve el accidente fue un hombre muy bueno. Por cierto, no era él el que lo andaba manejando, andaba una sobrina de él que había sacado el carro de escondidas y encima había tomado algunos traguitos, menor de edad, sin licencia. Entonces, pero el hombre fue muy bueno y él cubrió, incluso nos estuvo dando cierta cantidad de dinero diaria para poder salir adelante. Y al final de todo, pues yo pude ver que en medio de esta situación, de este accidente, pues mi carro tiempo después lo recuperamos, ¿verdad? Lo pudimos reparar y durante todo ese tiempo Dios nos estuvo dando esa provisión a través de esa situación. Y hermanos, eso me deja a mí una gran lección, que a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, a pesar de las situaciones que se miren difíciles a nuestro alrededor, cuando pasan estas cosas, Dios tiene el control. Y Dios tiene el control y Dios sabe cuáles son nuestras necesidades, porque Él quiere obrar grandemente en nosotros. Bueno, y así como yo les he contado esta historia, creo que cada uno de nosotros, cada una de nuestras familias tiene historias similares, en donde hemos pasado situaciones difíciles, ya sea en salud, en accidentes similar a nosotros, situaciones económicas, situaciones de problemas familiares, donde de repente pensamos así como el pensamiento de mi hijo en medio de esta situación, Dios no me ama. Yo muchas veces he pensado, quizás Dios no me ama porque me pasa esto y esto. Y yo creo que es algo muy, muy humano, este pensar, este sentir. Y todas estas circunstancias, mis amados amigos, hermanos, nos quitan la paz, esa paz que tanto anhelamos nosotros, esa paz que nosotros queremos tener. Y precisamente ese es el tema de esta noche que vamos a tratar. Un corazón lleno de paz. Un corazón lleno de paz. ¿Cómo poder conseguir nosotros un corazón lleno de paz? Que aunque la paz, esa paz de la que vamos a hablar ahora, solamente Dios la da, pero nosotros tenemos mucho que ver para poder sentir y experimentar esa paz. Yo quiero que en esta noche nos hagamos esta pregunta. Pensemos por un momento en las circunstancias que nos rodean. Yo quiero que se detenga a pensar por un momento en las diferentes circunstancias que te rodean a ti. A muchos de ustedes quizás nos rodean las circunstancias de situaciones de problemas económicos, de problemas matrimoniales. Esta pandemia ha servido para que muchas cosas salgan a la luz, ¿verdad? Salgan a flote esos problemas familiares, esos problemas económicos, muchas cosas de eso. Pero también ha servido para que mucha gente se acerque a nuestro Dios, se acerque al Señor. Y yo quisiera en esta noche que vayamos a la palabra del Señor.
que tome su Biblia y podamos aprender por lo menos 3 principios que la palabra de Dios nos enseña cómo poder nosotros alcanzar esa paz que Dios quiere que tengamos. Yo quiero que vayan conmigo y que vayan ahí al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 9. Vamos a estar aprendiendo por lo menos ahí 3 principios que el apóstol Pablo nos enseña sobre cómo poder nosotros tener esa paz, ¿verdad? Cómo tener como resultado esa paz que solamente Dios da. Y en primer lugar, yo quiero que vaya conmigo y veamos allí que el primer principio que el apóstol Pablo nos quiere enseñar en esos pasajes es que debemos mostrar una buena actitud. Ante todas las circunstancias que tenemos, debemos mostrar una buena actitud. Nuestra actitud interior no necesita reflejar nuestras circunstancias externas. Repito, mire, es bien importante esto que quiero mencionarle. Nuestra actitud interior no necesita reflejar nuestras circunstancias externas. Y mire lo que dice el pasaje allí en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Vamos a ir desglosando versículo por versículo cada una de estas enseñanzas que el apóstol San Pablo nos enseña. Y miren lo que dice, bien importante: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuelvo y repito, miren lo que dice la palabra: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y es que el apóstol San Pablo está enseñando ahí que debemos aprender a regocijaos. A pesar de las circunstancias de donde había sido escrito, el gozo está por todos lados en la carta a los filipenses. Fíjense que el apóstol San Pablo, cuando escribió esta carta a los filipenses, él estaba en prisión. Estaba habiendo pasado un momento de persecución y pues estaba preso allá en Roma. Y desde allí él escribe diferentes cartas y una de ellas es la carta a los filipenses. Y pasaba circunstancias, no crean que en la cárcel ahí donde él estaba todo era color de rosa. Probablemente había maltrato físico, probablemente había falta de alimentación y un montón de dificultades, ¿verdad? No eran cárceles de primera calidad, pero a pesar de eso, Pablo le escribe a los cristianos de este entonces: regocijaos. A pesar de las circunstancias en las que él había escrito esta carta, él les decía: regocíjense, alaben al Señor en medio de eso. Pero también miren el significado de la palabra regocijarse. Sobre este pasaje yo quiero que veamos aquí la cita de un predicador muy famoso de apellido Spurgeon, que dice: pero como una cura a los desacuerdos, el apóstol dice: regocijaos en el Señor siempre. Las personas que son muy felices, especialmente los que están gozosos en el Señor, no son aptas para ofender o recibir ofensas. Sus mentes están tan dulcemente ocupadas con las cosas de lo alto que no son fácilmente distraídos por los pequeños problemas que surgen naturalmente entre criaturas tan imperfectas como nosotros. Y esto me gusta subrayarlo porque me pareció impactante lo que escribió él. Dice: el gozo en el Señor es la cura a toda discordia. Y repito, el gozo en el Señor es la cura a toda discordia. Por eso es importante que, queridos hermanos, amigos, que aprendamos a regocijarnos en el Señor. Regocijarnos en el Señor siempre, no solamente estar con ese gozo, ¿verdad? Por eso repite ahí el pasaje: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, es estar sumamente feliz. El gozo de Pablo no estaba basado con un optimismo alegre o una actitud mental positiva, pero en la confianza de que Dios estaba en control. En verdad que era un gozo en el Señor. Y cuando este pasaje, mis amados hermanos, habla que debemos regocijarnos en el Señor, no habla de tener una mente positiva nada más. No habla solamente de, como decía un personaje que tenemos aquí en El Salvador, no solo tener positividad, decía él, en su vida, sino es poder entender que tenemos la confianza en que Dios está bajo el control de todas esas circunstancias. En la historia que le conté al inicio de esta plática, una de las cosas es que cuando pasan estas situaciones, hermanos, no es que usted va a salir brincando de alegría, y yo creo que vienen un montón de cosas a nuestra mente.
Muchos de los que estamos aquí probablemente han tenido un problema de algún accidente y saben que lo primero que viene a la mente es, Señor, ¿y cómo voy a hacer? ¿Me va a responder? ¿Cómo voy a salir? Y empieza a venir todos los problemas que vienen detrás. Pero cuando aprendemos a entender que Dios tiene el control de la situación, empiezo a tener esa paz, empiezo a tener una actitud positiva, empiezo a ver que todas las circunstancias alrededor empiezan a cambiar. Fíjense que en la situación que yo les conté personal, pues a raíz de este accidente, pues yo pude ponerle llantas nuevas a mi vehículo, pude mantenerme bastante tiempo con el dinero que me daba lo del seguro, me lo repararon bien, hasta me arreglaron otras cosas que el carro ya tenía, ¿verdad? Arruinadas, y empiezan a salir todas esas cosas que en el momento no las vemos. Pero Dios por eso dice, regocijaos en el Señor siempre. Y ese es el enfoque del pasaje que está mencionando aquí. Otro de los aspectos importantes para poder tener esa paz que Dios da, ya vimos que el primer aspecto importante es tener una buena actitud ante las situaciones. Muestre una buena actitud ante las situaciones. No tenga esa mentalidad derrotista, ¿verdad? Que siempre solo a mí me pasa esto, ¿verdad? Y que solo a mí me pasa. Dios tiene un propósito. Y esa paz empieza a venir cuando entendemos que ese propósito de Dios es más allá de lo que nosotros entendemos. Y más adelante lo dice el pasaje. Y en segundo lugar, el otro aspecto importante que debemos aprender para tener paz, que debemos de generar una influencia en otros. Y fíjense lo que dice el siguiente pasaje, el verso 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y fíjense que ese es un pasaje muy profundo en sí, ¿verdad? Que nos está enseñando el apóstol Pablo de que nuestra gentileza debe de darse a conocer. Saben que en la situación que yo pasé del accidente que les conté, pues me tocó consolar a la muchacha que estaba allí accidentada. Al punto que, bueno, yo lo que hice fue, empecé a hablarle a todos mis amigos más cercanos, a un cuñado que llegara a auxiliarme. Ese día casualmente estaba en un partido antes de uno de los mundiales, no recuerdo cuál mundial era, pero jugaba contra Panamá, El Salvador, aquí en el estadio, y estaba lloviendo. Le hablé a un amigo abogado que me ayudara para poder conciliar con el seguro y pues lo tuve que sacar del estadio. Salió y al final se hicieron un montón de amigos ahí, otros que iban pasando por ahí, otros que le hablaron. Se me hicieron como 7 amigos ahí, y entre familiares y amigos. Y la muchacha me dice, puchica, yo aquí solita y usted tiene un montón de amigos. Y me tocó pues consolarla a ella, ¿verdad? En lo que llegaba allí su tío, ¿verdad? Para arreglar. Y esta situación, hermanos, a veces nos toca a nosotros poder transmitir también a otros esta actitud que nosotros podemos tener. Por eso es importante poder tener esto bien en cuenta. Bueno, como les decía, una de las primeras cosas que el apóstol nos enseña en este pasaje es que debemos de tener una actitud positiva en medio de estas circunstancias que nosotros vivimos para tener también esa paz. Pero también nos enseña la palabra del Señor que debemos aprender a ser de influencia para los demás. Debemos generar influencia a otros. Vuestra gentileza sea conocida. Pablo utiliza una interesante palabra griega antigua, epikeia, el cual aquí se traduce a gentileza. Otras versiones de la Biblia traducen epikeia como paciencia, suavidad, una mente tranquila, modesta, el espíritu paciente o magnanimidad. Y estas son algunas de las traducciones que en otras versiones se le dan. Esta palabra describe el corazón de una persona que dejaría que el Señor pelee sus batallas. Esto describe a una persona que es verdaderamente libre para dejar ir sus ansiedades y todas las cosas que causan estrés en él, debido a que él sabe que el Señor tomará su causa. Y esta es una de las cosas que nuestro Dios quiere que nosotros tengamos, es como tener nuestro dominio propio de las situaciones y circunstancias que pasamos, que debamos aprender a entender que Dios tiene el control en medio de las circunstancias. También otro de los aspectos importantes de este pasaje, que sea conocida de todos los hombres. El campo es amplio, nosotros mostramos esta gentileza a todos los hombres, no solamente con quien querramos. Debemos ser gentiles con nuestros vecinos incómodos, parientes que no nos agraden,
Con todos debemos mostrarnos diferentes. Y hermanos, es que en medio de las circunstancias, pues nosotros tenemos reacciones diferentes dependiendo con las personas que nosotros nos rodean. Pero la Biblia nos enseña que debemos mostrarnos siendo diferentes a lo que los demás actúan en medio de todas las circunstancias. En el caso mío, yo fue un accidente, pero he tenido otras circunstancias donde de repente no reacciono bien. Y actúo queriendo arreglar las cosas por mis fuerzas, pero lo que Dios quiere es que nosotros tengamos una dependencia de Él, porque eso empieza a generar paz a mi vida, a mi forma de ser. El Señor está cerca, y esta declaración también de este pasaje, cuando vivimos con el conocimiento de que Jesús regresará pronto, esto hace que nuestro regocijo en el Señor sea más fácil y así mostrar la gentileza a todos los hombres. Amados hermanos, en medio de las circunstancias que usted esté pasando, debe de tener siempre bien presente que nuestro Dios está cerca. Y yo creo que todas las situaciones que vivimos alrededor, que a veces nos asustan, y hay que ser honestos, ¿verdad? Lo que ha pasado ahora con las lluvias, allá principalmente en Honduras, en Nicaragua, ha sido muy difícil para ellos, para nosotros también. Aquí han habido deslaves, han habido situaciones difíciles. Quizás algunos de los que nos están viendo en esta noche están pasando situaciones difíciles a raíz de la lluvia. Yo tuve una situación a raíz de estas lluvias con un vehículo que se me arruinó el motor, ¿verdad? Porque cayó en una poza, ¿verdad? Allá, y chupó agua y el motor se dañó. Y tuve que hacer un gran gasto de donde no tenía, Dios me proveyó, ¿verdad? Entonces, pero lo que quiero mencionar con esto es que debemos de saber que el Señor está cerca, y cuando esto lo tengamos bien claro en nuestra mente, nuestra actitud cambia. Como decía el apóstol San Pedro, ¿verdad? Ya en su segunda carta de Pedro, cuando dice que el Señor está cerca, ¿verdad? Estar sobrios y velad, dice la palabra. Y de esa actitud nosotros debemos en este tiempo también estar bien conscientes de eso, que el Señor se acerca, y por eso debemos estar pendientes y velar en oración cada vez que pasemos circunstancias, tratar de dedicarle ese control al Señor. Y en tercer punto, la Biblia nos está enseñando que debemos aprender a descansar en Dios. Y miren lo que dice el verso 6, y esto cuánto nos cuesta, hermanos. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Amén. Y miren qué interesante es poder aprender a confiar en el Señor. En otra predicación anterior, pues yo estuve hablando un poquito sobre los afanes de la vida. Y hermanos, hay muchas cosas que nos afanan, pero la Biblia nos dice que por nada estemos afanosos. En primer lugar, esa pequeña frase, por nada estéis afanosos, este es un mandamiento, no es una opción, hermano. Dios quiere que descansemos en Él, no que tomemos su lugar. Miren qué interesante, Dios quiere que descansemos en Él y no que tomemos su lugar. Cuando usted pasa circunstancias, amados, mire, nos cuesta mucho, pero debemos aprender a descansar en Dios. Lo primero que se viene siempre a mi mente, yo soy una persona muy de hacer las cosas. Y cuando tengo una circunstancia, ¿y qué voy a hacer? No es qué voy a hacer, sino que es doblar rodillas, clamarle al Señor y saber qué es lo que Dios quiere hacer con esta situación. Mire, cuando usted aprende a descansar en el Señor y no afanarse, Dios empieza a dar paz en su corazón, empieza a darle esa certeza de que Dios le va a sacar adelante. Mire, yo sé que hay muchos que en medio de esta pandemia han visto afectado su situación económica. Algunas palabras como reinventarse se han puesto de moda, algunos se han reinventado. Si algún tenía un tipo de negocio, hoy tiene otro tipo de negocio. Y así nos toca, ¿verdad? Todo es como ir evolucionando ante esto. Pero qué bueno es cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios y Dios empieza a abrir nuevas puertas. Si una puerta aquí se cerró, Dios empieza a abrir nuevas. Pero ¿cuál es la clave de todo esto? Que no nos afanemos. Por nada estéis afanosos. Yo les decía en otra predicación que tuve la oportunidad otro miércoles, hablar que así como las aves, como la hierba del campo, pues Dios le provee todo, así Dios lo hace con nosotros. Por eso dice la palabra de que no os afanemos, sino que dice en toda oración y ruego. Pablo escribió que toda
es el asunto apropiado de la oración. No hay algunas áreas de nuestra vida que no le importen a Dios. Mire, todas las áreas de nuestra vida le importan a Dios. Entonces, en toda oración y ruego, yo siempre voy a hablar de una hermana de nuestra iglesia que cuando usted llega a contarle algo, hermana, lléveme en oración esto, lo primero que ella hace allí es orar. Ustedes saben a quién me refiero, ¿verdad? Es una hermana que de veras Dios le oye mucho, pero no es porque ella sea especial o algo, simplemente es porque ella ha entendido bien este principio. Y debemos aprender a imitar a hermanos como ella, a que siempre debemos buscar a nuestro Dios en oración en toda circunstancia. Miren, cuando nos metemos a una deuda no le oramos al Señor muchas veces, le oramos cuando ya no hayamos cómo salir. Pero Dios lo que quiere es que desde el inicio busquemos la dirección de Dios en toda oración y ruego. Oración y ruego, estos dos aspectos de la oración son similares pero distintos. La oración es una palabra más amplia, la cual puede significar toda nuestra comunicación con Dios, pero el ruego es el pedirle directamente a Dios que haga algo. Dios quiere, amados hermanos, no solamente que le oremos, sino que le roguemos, que le clamemos al Señor, que doblemos nuestras rodillas y que nos rindamos ante Él, como decir, Señor, yo ya no puedo más. Aquí está un siervo inútil, toma tú el control. Cuando podemos entender eso, hermano, Dios toma el control y las cosas empiezan a facilitarse en nuestra vida y Dios empieza a poner paz. Mire, muchas veces Dios no va, ese control que Dios toma no quiere decir que va a hacer lo que nosotros querramos, porque tampoco nuestro Dios, la oración a veces la tomamos como que si es a Aladino y la lámpara maravillosa, ¿verdad? Que frotamos la Biblia y le clamamos al Señor y queremos pedir 3 deseos. No se trata de eso. A veces la respuesta de Dios ante nuestra petición es no. Y debemos entender cuando nuestro Dios dice no y entender que es su voluntad. El apóstol Pablo, en medio de una situación difícil de salud que él tenía, le clamaba al Señor que le quitara ese aguijón. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Bástate en mi gracia. Como quien dice, aguanta esa situación. Amados hermanos, algunos de los que estamos aquí conectados quizás están por años pasando una situación de enfermedad, una situación crítica. Y quizás algunos su oración es, Señor, ¿por qué no me llevas? ¿O por qué no te llevas a ese familiar? Pero la respuesta de Dios, usted debe aprender a esperarla y saber que Él tiene la mejor respuesta. Dios sabe hasta cuándo va a tener a su familiar o le va a tener a usted. ¿Cuándo me va a tener a mí? Dios sabe cuándo usted va a salir de esa situación, porque quizás todavía no ha aprendido o yo no he aprendido lo que Dios quiere mostrarme a través de esa situación. Por eso es importante que constantemente clamemos al Señor y estemos pegados a oración y al ruego. Sean conocidas, dice la palabra del Señor en esa frase, Dios ya conoce nuestras peticiones, aún antes de que oremos por ellas, pero Él por lo regular va a esperar por nuestra participación a través de la oración antes de conceder ese deseo que nosotros pedimos. Pero Dios se agrada de que usted ponga sus peticiones a Él con acción de gracias. Y mire, esta es la última parte de ese versículo que me gusta mucho y me llama la atención. Esto se cuida de los lloriqueos, del espíritu de queja delante de Dios cuando dejamos que nuestras peticiones sean conocidas. En verdad podemos estar ansiosos por nada, oren por todo y den gracias por todo. Amados hermanos y amigos que estamos en esta noche, Dios quiere que nosotros lleguemos ante Él con acción de gracias. A veces nos volvemos como niños piriches, decimos aquí en buen salvadoreño, que para todo pedimos, papi, ¿me puedes dar esto, papi? Y hacemos berrinche cuando papi no nos quiere dar lo que queremos. Pero debemos aprender a confiar en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y por eso es importante, mis amados hermanos, que entendamos lo que dice la palabra, que debemos, en primer lugar, tener una buena actitud. En segundo lugar, yo les decía, sea influencia ante los demás. Y tercer lugar, descanse en Dios. Esto es lo más importante, este tercer punto. Descansemos en Dios. Bueno, y habiendo visto estos 3 puntos o estos 3 pasos importantes para llegar al tema que hoy en esta noche nos compete,
Es importante poder entender que también Dios tiene promesas. Y el pasaje no se queda solamente con enseñarnos estos 3 pasos. También vamos a ver cuál es la promesa de Dios. Dios tiene una promesa en medio de todo esto. Y dice ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y miren, lo vuelvo a repetir para ustedes el pasaje. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El resultado de seguir los 3 pasos anteriores que yo le mencionaba ante cualquier circunstancia que usted esté viviendo es tener la paz de Dios. Y como decíamos en el tema que nos compete en esta noche, es importante entender esa paz de Dios. Esta paz está más allá de todo entendimiento. Esto es más allá de nuestro poder de pensar. Si muchas veces nosotros queremos entender eso que Dios quiere hacer, ¿verdad? Para tener un corazón lleno de paz, pero a veces no lo podemos entender. Y esa paz que Dios da, este mundo no la entiende. Ahora, ¿qué es la paz de Dios? Yo podía preguntar esto y me gusta mucho también la cita de este pastor Spurgeon, que dice que la paz es la calma sin variación de un Dios infinitamente feliz, la compostura eterna del Dios que está absolutamente contento. Miren qué bonita esa definición, la calma sin variación de un Dios infinitamente feliz, la postura eterna del Dios que está absolutamente contento. Y amados hermanos, la paz de Dios no quiere decir de que vamos a andar sonriendo por todo lo que nos pasa. A veces, como nos ha tocado en estos días, nos ha tocado llorar a la par de hermanos que han perdido seres queridos y que quizás no hemos podido estar como nosotros deseamos, ¿verdad? Allí acompañándoles en toda la situación que pasa, pero esa ha sido la voluntad de Dios y quizás hemos sufrido con ellos, pero qué bueno es poder sentir esa paz que el mundo no le entiende, al saber de que ya nuestro familiar está descansando con el Señor, está descansando en ese cuerpo que quizás estaba sufriendo aquí en un hospital, pero ya hoy Dios le ha permitido que descanse. Y esa paz, dice también el pasaje, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. La palabra guardará habla de una acción militar. Esto es algo que la paz de Dios hace por nosotros. Es una paz que guardará nuestra mente y corazón. Tiene que ver con una paz a lo militar, ¿verdad? Que guardará nuestra mente y nuestro corazón de todas las circunstancias. También tiene que ver cuando las personas parecen perder su mente o corazón. Por lo general, está conectado con la ausencia de la paz de Dios en sus vidas. La paz de Dios entonces no actúa como algo que guarda sus corazones y mente. Y qué bueno poder entender eso, ¿verdad? Que Él guardará, como dice allá en el libro de Isaías también, que tú guardarás en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti perseveren, porque en ti ha confiado. Esa paz solamente Dios la da y solamente nosotros a veces no la entendemos cómo es que Dios nos da paz en medio de esas circunstancias, pero es lo que Dios quiere como resultado de nosotros tener buena actitud ante las circunstancias que vivimos. Ahora, ya para ir finalizando este tiempo, hermanos, yo quiero que vayamos haciendo un recuento aquí también en este pasaje que nos da como una sugerencia práctica también para poder nosotros guardar, de tener esas buenas actitudes y generar paz en nuestra vida. Al igual que nos ha dado el apóstol San Pablo allí los pasos para nosotros poder llegar a esa paz, nos da la promesa que Dios nos da también de darnos esa paz, pero también Dios quiere que entendamos como una cosa práctica que nuestra mente, el lugar correcto para nuestra mente, tiene un lugar. Y yo quiero que vayamos a ver en el verso 8 del capítulo 4, ahí siempre de Filipenses, miren lo que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
Miren qué bonito este pasaje porque nos habla de algo práctico que debemos aprender a poner, valga la redundancia, en práctica siempre. Pensar, llenar nuestra mente de pensamientos positivos, de circunstancias, de películas, de lo que sea positivo y sobre todo de la palabra de Dios. Todo lo que es verdadero, dice el pasaje. ¿Cuál es todo lo verdadero? Bueno, allí lo menciona. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. Por esa razón, mis amados hermanos, debemos hasta cierto modo nosotros alejarnos de la gente tóxica que hay a nuestro alrededor. Y hoy está muy de moda esa palabra, ¿verdad? Que la gente tóxica. Y tiene mucho sentido porque hay gente que intoxica nuestra vida, intoxica nuestra mente, intoxica, pasamos una situación y viene ahí dándonos un mal consejo. Alejémonos, pidámosle sabiduría al Señor para que Dios nos permita saber con qué gente rodearnos. Y nosotros debemos aprender a ser intencionales también en medio de toda esta circunstancia. Cuando ponemos estas cosas en nuestra mente, estas se quedan en nuestra mente y después salen de nosotros. Y repito para ustedes, todo lo que es verdadero es esto. Cuando ponemos estas cosas en nuestra mente, todo lo anterior que estuvimos hablando, estas cosas se quedan en nuestra mente y después salen de nosotros. Como dice la palabra también, que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. De la abundancia de lo que hay en nuestra mente también son nuestras actitudes, nuestras acciones. En este sentido, hermano, yo quiero recomendarles que en este tiempo, quizás que muchos están trabajando desde casa, a veces nos toca y estamos pendientes de ciertas series, de ciertos programas, que cuidemos nuestros ojos de lo que vemos. A veces me ha tocado a mí y mis hijos me han reclamado, mira papá, ¿y por qué estás viendo eso? Que eso está feo, ¿verdad? Entonces a veces vemos, hay muchas películas ahora que nos hacen ver la vida como algo de menos, ¿verdad? Vemos que le cortan la cabeza, que lo descuartizan y todo, y ya lo vemos con mucha pasividad todo esto. Debemos aprender a tener sabiduría y saber cuando algo no nos está edificando. Si hay comentarios negativos aún dentro de nuestras iglesias, amados, podemos encontrar personas muy negativas ante todo. Alejémonos de esas personas. Si nosotros no les vamos a influir, procuremos que ellos no nos influyan a nosotros. En este sentido, no quiere decir que porque usted esté en un ambiente cristiano, pues todos van a pensar como usted. El ejemplo de esto, yo trabajé muchos años en colegios cristianos y en instituciones cristianas. Y uno se imagina que porque son hijos de líderes de iglesias y todos los jóvenes son diferentes, pero a veces son peores, ¿verdad? Entonces debemos nosotros aprender a ver con una mentalidad de llenar de cosas positivas nuestra mente. Por eso dice el apóstol San Pablo aquí que todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y amados hermanos, ya para finalizar, en esta noche yo quiero invitarle a que usted está pasando situaciones difíciles, eso es una realidad. No todas las situaciones pues que pasamos son buenas, pero lo importante es qué actitudes estoy teniendo yo ante estas situaciones. Pero principalmente, sobre todo, yo quiero hacerle una invitación en esta noche a aquellos que están compartiendo con nosotros, que todavía no han tomado la decisión en su corazón de abrir su vida a Cristo, de creer en que Cristo es su Salvador. Porque para poder salir adelante en medio de todas las circunstancias, la clave es esa. Poder entender que Jesucristo es el único medio entre Dios y los hombres, que es el único puente, el único mediador. Y entonces usted empezará a ver claridad en medio de sus circunstancias. La clave para salir adelante en medio de las circunstancias de la vida es buscar de Dios. Hoy en día, a través de las redes, a través de la información, el exceso de información que tenemos, vamos a tener muchas informaciones inadecuadas. Y como iglesia, nosotros debemos enfatizar la importancia de profundizar en la palabra de Dios, la importancia de aprender, de que si nos conectamos aquí aprendamos de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Y nosotros debemos afirmarnos bien nuestras vidas, no sobre las enseñanzas de los pastores, de los ancianos, sino de la palabra de Dios, de este libro que se encuentra la palabra de Dios. Y esta debe ser nuestra guía. Y yo quiero invitarles en esta noche a que podamos inclinar nuestro rostro. Y si hay alguien que todavía no ha tomado esa decisión por Cristo, yo quiero invitarle a que usted en esta noche abra su corazón y pueda invitar al Señor a que more en su vida. Amado Dios y Padre Celestial, agradecidos estamos por la oportunidad que nos das de leer tu palabra, de aprender de tu palabra. Y Señor, yo quiero pedirte por todos aquellos que en esta noche pueden tomar esa decisión de buscarte a ti. Padre, que tú les bendigas, que tú les ayudes y que pongas personas a su lado, Señor, que pongas a iglesias a su alrededor donde ellos puedan aprender más de tu palabra y entender lo que tú quieres hacer. Padre, gracias porque nos amas, gracias porque en medio de todo tú tienes misericordia de tus hijos. En el nombre precioso de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos, y sigamos adelante alabando a nuestro Señor. ¿Cómo establecer y mantener un altar familiar? No podemos negar que Dios ha sido bueno, ha sido fiel y su misericordia ha sido una constante indudable en nuestras familias. Dios ha sellado un pacto con su iglesia por medio del Espíritu Santo. De la misma forma, ha sellado un pacto matrimonial para asegurar la estabilidad y el honor de la familia. Acompáñenos este viernes 27 de noviembre a nuestra última noche de oración de este año, a las 8 p.m. a través de nuestras redes. Recuerde que estamos orando simultáneamente por las peticiones. Nuestro Dios es fiel, hermanos. Él ha prometido estar con usted, con nosotros todos los días. Dice la palabra de Dios que las promesas en Él son sí y amén, porque Él es bueno, porque Él es fiel y está con nosotros. Levántese donde está y cante con nosotros este canto. Levante su voz, levante su alma, pero sobre todo levante su corazón, porque Dios es fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Diga con nosotros, Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, tú eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tú eres fiel. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Digamos juntos. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, Señor, eres fiel.
fiel y tu misericordia eterna. Una vez más, Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Cante con nosotros y diga: Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación en generación, y decimos: te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, y eres fiel. Y alabe a su Rey, alabe a su Dios y su Señor. Amén. Tú eres fiel, Señor, y eres bueno. Amén y amén. Bendiciones, hermano. Amada familia de Auditorio Cristiano, gracias por habernos sintonizado en esta transmisión. Si desea volver a ver o compartir este video, estará disponible en nuestras cuentas en Facebook y YouTube. Conéctate con nosotros nuevamente el próximo domingo a las 10 de la mañana para aprender de la palabra del Señor. La iglesia no se detiene. Sigamos juntos en línea. Dios les bendiga.